Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludar a Darío Celis, que está vía Zoom, y por supuesto a Rogelio Varela. Muy buenas noches, Rogelio. ¿Qué tal, Marilena? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la importancia que tiene el reciclaje para la economía de México? Sergio Escalera, presidente de la Comisión de Residuos del Céspedes, nos lo explica. El déficit fiscal en el primer semestre aumentó 137% en términos reales y llegó a 293.258.8 millones de pesos, el más alto registrado desde 2015, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las ventas comerciales minoritarias cayeron 9.1% interanuales, esto en junio en términos nominales, así lo informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. El camino de la recuperación del mercado laboral en México será lento y los analistas estiman que podría ser hasta 2024, cuando se alcancen los niveles previos a la pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, advirtió que México pasará de 34 a 66 millones de pobres y estima una caída de 4.1% de empleos formales por la crisis del COVID-19. ¿Cómo nos encontramos en materia de residuos y qué tanto se está aprovechando en reciclaje? Vea lo que le preparamos. Se estima que una persona genera 860 gramos diarios de basura y en total se generan más de 44 millones de toneladas anuales. Esta cifra llegaría a 65 millones de toneladas en 2030, según el documento Visión Nacional hacia una gestión sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Ciudad de México produce 16% del total de residuos sólidos en el país. Le sigue el Estado de México con 13%, Jalisco con 7% y Veracruz con 6%. A pesar de que la generación de basura va en aumento, nuestro país es líder en materia de reciclaje. Según la asociación ECOCE, México recupera 56% de los envases del mercado, por encima de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Cabe destacar que solo 5.1% de los residuos que se generan son envases y empaques de plástico. Somos uno de los países que más genera basura, sin embargo, poco a poco la utilizamos. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Sergio Escalera, el expresidente de la Comisión de Reciclaje y Residuos del Céspedes. Sergio, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Gracias, aquí estamos. Gracias, Sergio. Oye, platícanos un poco el panorama en materia de reciclaje de residuos. ¿Cómo nos encontramos en territorio nacional? Hemos avanzado mucho, el país ha avanzado mucho. Realmente, insisto, hay áreas, sectores que tienen ya tasas de reciclaje, volúmenes de recolección muy importantes, algunos de ellos cercanos a países desarrollados, pero todavía el potencial que tenemos, lo que se puede hacer es enorme. Es decir, todavía hay un volumen muy importante de recursos, si los vemos desde este punto de vista, que son esos residuos que tienen un valor residual importante, que son materias primas para otros procesos. Insisto, hay un volumen muy importante que se nos sigue yendo entre las manos, que por esta incapacidad de generar un modelo institucional operativo, donde cada quien haga lo que tenga que hacer, se nos siguen escapando estos recursos. Estamos mejor, pero hay un gran camino todavía por andar. ¿Qué tanto es el volumen de basura y qué tanto se puede utilizar? Sí, el potencial que tiene todavía México, digamos, para recuperar ese valor residual que tienen los residuos sólidos urbanos es enorme. Una cifra que lo dimensiona son estas 42 millones de toneladas anuales que se generan en todos los domicilios y en la vía pública. De ahí hay que tomar en cuenta que más o menos la mitad en términos prácticos son residuos orgánicos, es decir, que no son reciclables en procesos industriales, pero que podrían procesarse, por ejemplo, para la generación ya fuera de fertilizantes como composta o para la generación de energía eléctrica. El potencial sigue siendo, insisto, muy grande. Hay algunos sectores como el papelero, por ejemplo, como las industrias de los envases metálicos, el aluminio, los férricos, los envases de cartón laminado como el de Tetra Pak, los plásticos, en particular el PET, han avanzado mucho y han alcanzado algunas tasas de reciclaje ya muy significativas. Sin embargo, el volumen que se nos sigue escurriendo, digamos, entre las manos y que sigue llegando a sitios de disposición, en algunos casos inadecuados, sigue siendo muy importante. Sergio, en el contexto de lo negociado en el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá,
¿Cómo quedamos en este sector comercial? ¿Cómo queda México en lo comprometido? Se introducen algunos elementos de eficiencia ambiental que sin duda están relacionados a este tipo de indicadores. La tasa de reciclaje, el volumen de recuperación energética, los elementos que constituyen ahora la economía circular, están presentes, están expresados en este tratado, en su nueva versión, y nuestra opinión es que esto va a permear para que se hagan las modificaciones regulatorias, institucionales, para que el manejo de residuos y su aprovechamiento sea cada vez mayor. Yo considero que sí es un aliento, un aire nuevo que va a hacer que esto tenga que alinearse con los preceptos, por ejemplo, de la OECD, en los cuales los indicadores de desempeño ambiental están muy vinculados, por ejemplo, a los volúmenes de residuos sólidos urbanos que se recuperan y se manejan de manera adecuada. Claro. Sergio, ¿se tiene alguna idea, algún estimado de cuál es el valor económico del reciclaje en México y su impacto en el empleo? Caray, no lo tengo ahorita, Rogelio, pero sin duda es un valor muy, muy importante. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, que muchos de estos elementos que están en la basura, en los residuos sólidos urbanos, son materia prima para grandes sectores industriales, como por ejemplo el sector de la celulosa y el papel, eh, para el vidrio, por ejemplo, para los envases metálicos, para los plásticos. El valor creo yo que es algo muy, muy relevante. No puedo decirte qué porcentaje del PIB, pero sin duda muy relevante. En cuanto a empleos, la generación de estas cadenas de valor del reciclaje han demostrado que van no solamente generando empleos nuevos, sino que van formalizando los empleos que ya existen. El reciclaje en México está basado todavía en gran parte en grupos, por llamarlos de alguna manera, informales, en los cuales no hay estas condiciones todavía, digamos, laborales, sanitarias de trabajo. La formalización, la generación de estas cadenas de valor, lo que induce también es una mejoría, una formalización, el que tengan acceso a seguridad social, a elementos de trabajo que les permitan tener condiciones higiénicas, sanitarias, a evitar, por ejemplo, temas como trabajo infantil. Sin duda, tiene un efecto benéfico muy, muy importante. Sergio, ¿qué se tendría que hacer para que verdaderamente en territorio nacional toda esa basura se aproveche y se destine como en otros países a la generación de energía o hacia otros rubros como es el mismo reciclaje? En el Céspedes, en el sector empresarial, hemos mantenido la propuesta durante mucho tiempo, que aparte está plasmada, perdón, en la Ley General para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que este tema debe de atacarse desde el enfoque de la responsabilidad compartida. Parece ser que el tema es complejo, pero desde otro punto de vista es muy fácil, muy sencillo, si cada quien hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si establecemos modelos de gestión integral que incluyan la separación en la fuente, que cada quien separe los residuos de la manera que te diga la autoridad que tienes que separarlos, por ejemplo, en reciclables, no reciclables, en orgánicos, inorgánicos, secos y mojados, como les quieras llamar. Así los entregas a quien esté a cargo de la recolección. Y el recolector establece lo que se llama recolección selectiva, es decir, que no mezcla esos residuos que se separaron, sino los mantiene separados. Luego hay un sitio de separación secundaria y finalmente hay lo que se llama la valorización de los subproductos. Simplemente con esa, digamos, implementación, las tasas de acopio y de reciclaje se irían en niveles realmente muy, muy altos comparados con los que tenemos actuales. Lo que tiene que hacerse, creo yo, es modificar algunos bloques regulatorios, intervenir en la parte institucional, que es la forma en que hacemos las cosas, digamos. Por ejemplo, los municipios son los encargados de hacer el sistema de limpia, la recolección. Si se establecen, insisto, estos elementos que acabo de mencionar, y si finalmente la industria, como lo hemos venido haciendo, somos los que damos estas soluciones de reciclaje, somos los que generamos la capacidad de reciclaje para utilizar esos residuos, simplemente las cosas cambiarían de manera muy, muy radical. Sergio, a lo largo del gobierno del presidente López Obrador hemos escuchado con insistencia el concepto de la economía circular. ¿Nos podrías decir exactamente a qué se refiere este concepto? La economía circular es un concepto pues, casi, casi intuitivo, que lo que busca es emular los ciclos de la naturaleza, los ciclos orgánicos, en los cuales en vez de tener una economía lineal en la cual tú produces, consumes y desechas, lo que buscas es producir, consumir, pero reinsertar. Es decir, generar un círculo virtuoso de tal manera que esos productos o elementos permanezcan
el mayor tiempo posible en la economía. No solamente eso, también tiene que ver con el manejo de recursos, por ejemplo, la gestión responsable de los recursos renovables, tiene que ver con consumo responsable por parte de los consumidores. Es un grupo de elementos que lo que hacen es generar, digamos, este círculo virtuoso. Actualmente, de las iniciativas gubernamentales, yo conozco algunas que sí tienen, digamos, esta intención, esta dirección, o cuando menos el enunciado ya aparece en las propuestas. Eh, no me parece que todavía tengamos un programa viniendo, por ejemplo, del gobierno federal, en el que se haya adoptado de manera clara, específica, algunos de los elementos de economía circular. En la economía circular, insisto, otra vez, es un elemento que tiene que tener una responsabilidad compartida. El gobierno tiene que proponer los marcos regulatorios, pero también tiene que tener una visión y adoptar esta posición de economía circular. Incentivar, por ejemplo, que la empresa sea el motor de la economía circular, que tengamos estos elementos de circularidad en los procesos productivos y a lo largo de todo, digamos, la cadena de vida, el ciclo de vida de los productos. Yo creo que hay que esperar un poco más para ver realmente cómo se transmina, cómo se traduce, como tú dices, Darío, en las propuestas, en las políticas del gobierno, este concepto de economía circular. Sergio, el diálogo con las alcaldías, con los municipios, ¿qué tan importante es para seguir incrementando pues, el volumen de este reciclaje de basura en nuestro país? Es fundamental, Rogelio. Ahí es donde pasan las cosas, ahí es donde se manejan los residuos, ahí es donde generamos en las casas, ahí es donde pasa el camión recolector, ahí es donde se hace toda la gestión, ahí es donde están estos grupos, te digo, que tradicionalmente han venido manejando los residuos de manera informal. Ahí es donde se tiene que dar ya el cambio directamente. Claro, la regulación tiene que partir de nivel federal, permear a los niveles estatales, pero es en los municipios donde esto tiene que realmente concretarse y materializarse. Hemos tenido algunos ejemplos, hemos trabajado con municipios. Recuerdo que en una ocasión tú nos acompañaste, Rogelio, a ver un modelo que teníamos desarrollado en Querétaro. Igual que ese, desarrollamos varios más a través de agrupaciones empresariales, donde los municipios tomaban el rol que les tocaba, que les corresponde, los ciudadanos también, la industria también, y tuvimos ejemplos realmente virtuosos que inclusive fueron reconocidos a nivel internacional. El municipio es el autor, es donde realmente reside, digamos, la capacidad de esta gestión diferenciada y son un elemento primordial para que esto pueda realmente cambiar. Pues Sergio Escalera, presidente de la Comisión de Residuos del Céspedes, muchas gracias por esta charla, por esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. México reporta avances importantes en materia de reciclaje, pero sigue siendo una industria con gran potencial, María Elena. Así es, Rogelio. Ojalá se pongan las bases, se sienten las reformas que se requieren en materia de reciclaje y, por supuesto, basura. Hasta entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico. Darío Celis, hasta entonces. Rogelio Varela, hasta entonces. Hasta entonces, María Elena.